Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, últimas horas, el próximo domingo la Argentina define quién va a ser su próximo presidente. Ya se habló mucho del debate del domingo pasado, de si el debate lo ganó Massa porque se mostró mucho más preparado que Javier Milei y si efectivamente eso es un activo para Massa o termina en definitiva siendo un activo para Javier Milei, no desde el punto de vista de mostrarse preparado para ser presidente, sino desde el punto de vista de cómo ha llegado hasta acá Milei, cuál ha sido el logro que ha tenido de llegar nada más ni nada menos que a la segunda vuelta, justamente por mostrarse como alguien desprendido de lo clásico de la política, del conocimiento del estado político. El domingo definitivamente sabremos si la mayoría de los argentinos elige un candidato como Massa, que tiene, por supuesto, expertise, conocimiento del Estado, pero tiene en sus espaldas una gestión en el Ministerio de Economía con la posibilidad de haber evitado lo que se suponía era una catástrofe aún mayor el año pasado cuando asumió el Ministerio de Economía, pero con números que han mostrado que también ha tenido enormes dificultades para dar una respuesta mucho más acabada de lo que se pretendía cuando Massa se hizo cargo del mismo y cuando en aquel momento había renunciado Martín Guzmán y el breve tiempo de Silvina Batakis. Esta es una de las opciones, la otra es Javier Milei, que de alguna manera representa algo desconocido en cuanto a equipos de gobierno, experiencia en el manejo del Estado. Reitero, no sabremos si eso termina convirtiéndose en un pasivo o se va a convertir en un activo para el libertario. Puntualmente, la elección se define en dos áreas geográficas de la Argentina: la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y la provincia de Córdoba. Sabemos que el conurbano bonaerense es el que le ha dado la mayor cantidad de votos a Massa. La diferencia que obtuvo en la primera vuelta sobre Javier Milei estuvo asentada básicamente en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Allí Massa aspira a ampliar esa diferencia, a ampliar esa ventaja. Javier Milei tiene su mirada puesta, de hecho el cierre de su campaña será en la provincia de Córdoba, para tratar de equilibrar lo que no pueda obtener en el Gran Buenos Aires. Por supuesto que hay diferencias sustanciales. Córdoba representa el 9% del padrón nacional, la provincia de Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional. Por eso es muy importante para Milei no solo hacer una gran elección en Córdoba, sino también hacerla en provincias como, por ejemplo, Mendoza o la provincia de Santa Fe. Están marcados en ello, en la búsqueda de los denominados votos libres, que son aquellas personas que fueron a votar a otras opciones el 22 de octubre y que ahora tendrán que decidirse o por Massa o por Javier Milei. Y hay una enorme duda, un signo enorme de interrogación sobre la capacidad de contralor que pueda tener la Libertad Avanza de las elecciones, llámese fiscales. Si el acuerdo con Macri en ese sentido lo favorece o lo perjudica. Ahora les voy a contar una historia, pero antes vamos a escuchar lo que dijo Patricia Bullrich a propósito de lo que ella entiende podría pasar si no se fiscaliza bien. Para esto les queda un recurso. Les queda un recurso que saben utilizar muy bien. Y es el recurso de convertir a la elección en una elección en la que cada 2 minutos te roban una boleta y cada 2 minutos entras al cuarto oscuro y no tenés boleta. Se las guardan, se las llevan, las tiran, las rompen, las destruyen. Cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el recurso de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal. Hay enormes dudas sobre la eficacia del contralor de las urnas. Quiero contarles algo que está pasando en la gran mayoría de los distritos del conurbano bonaerense. Todos ellos, incluso después de la elección del 22 de octubre, han quedado mayormente en manos de Unión por la Patria, del peronismo. Muy pocos aún son o van a seguir siendo gobernados por intendentes que provienen de Juntos por el Cambio, Soledad Martínez en Vicente López, Ramón Lanús, que ganó las elecciones en San Isidro, Jaime Méndez en San Miguel y Diego Valenzuela
en 3 de febrero. Después el conurbano bonaerense no tiene más intendentes de Juntos por el Cambio. Por eso la fiscalización de la boleta de Javier Milei en el Gran Buenos Aires, clave para definir la elección, está en manos de los voluntarios y de la estructura que supuestamente Macri le confirmó, le va a aportar a Javier Milei. Ahora, se está generando un problema adicional en este sentido, según la información que nosotros hemos podido recoger en las últimas horas, y es el siguiente. Muchos voluntarios que fiscalizaron para Milei en las PASO, convencidos de defender las ideas libertarias, ahora parece que comenzaron a ser desplazados por supuestamente fiscales profesionales que provienen de Juntos por el Cambio. Muchos de ellos ni siquiera son de los distritos a donde se va a ir a fiscalizar, que encima además les pagan para hacerlo. Entonces, muchos que están desilusionados, otros fiscalizamos cuando nadie nos pagaba por hacerlo porque estábamos convencidos de una idea, y ahora cuando llega el momento de la definición nos desplazan y vienen foráneos a fiscalizar, que encima ellos cobran y nosotros antes lo hacíamos porque estábamos convencidos y porque militábamos las ideas de la libertad. Hay que prestarle atención a estos movimientos porque van a ser clave, por lo que recién decía Patricia Bullrich, la elección se define contando, se define votando, pero también se define sobre todo contando, y lo que vale es el acta de escrutinio, y si no está el fiscal para corroborar lo que se anota en ese acta de escrutinio, después no habrá tiempo para lamentos, y esto es lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Milei cierra en Córdoba, Massa asienta su poderío en la provincia de Buenos Aires, estuvo esta semana de todas maneras en la Patagonia, sumó más apoyos internacionales como el de Pedro Sánchez, el del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el de Luis Ignacio Lula da Silva, el de Gustavo Petro, el polémico presidente de Colombia. Milei también sumó apoyos internacionales de expresidentes, muchos de ellos obviamente vinculados a un pensamiento más de derecha, pero claro, la elección se define en la Argentina más allá de lo que se opine de manera foránea. De todas maneras, después habrá que ver con mucho detenimiento. Nosotros lo hemos escrito incluso en una nota hace un tiempo atrás que se denominó Las Fuerzas del Cielo, el antiperonismo frente a la antiderecha, y el rol de Lula, el rol del Vaticano en la elección, en el apoyo al propio Sergio Massa. Un Sergio Massa que sigue blandiendo la idea de la unidad nacional, de introducir sectores de la oposición en su futuro gobierno, no solo en la Oficina Anticorrupción, como lo anunció esta semana, sino también en el Banco Central, un guiño, un tiro por elevación a una propuesta que en su momento hizo Juan Schiaretti. Así lo había presentado Massa. Es por sí, también es por sí, a decirle nunca más a la corrupción en la Argentina, a poner una agenda de transparencia, a poner en manos de la oposición la Oficina Anticorrupción para que nos controle, a poner a la mitad de la oposición en el Banco Central, a controlar el cuidado de nuestra moneda. Es por sí también a defender los subsidios por zona diferencial patagónica. Y voy a cerrar con una situación que hemos visto a lo largo de estos últimos días con mucha más profundidad. La campaña se ha vuelto una campaña, sobre todo en las redes sociales, muy oscura, muy sucia, con acusaciones realmente de un lado y del otro muy feas desde el punto de vista personal de los candidatos. Yo no sé si todo vale para conseguir un voto, pero a esta altura, a esta instancia, pareciera que eso a los candidatos tampoco les interesa demasiado, porque en definitiva está en juego el poder. Se define nada más ni nada menos que el presidente de los próximos 4 años en la República Argentina, y entonces se utilizan todas las herramientas posibles, más allá de que muchas de ellas realmente son muy pero muy cuestionables. Milei estuvo en Rosario esta semana y hubo realmente una multitud, fue un muy importante acto. Ahora, fíjense ustedes lo que cantaban los seguidores de Milei sobre Sergio Massa, un cántico que alguna vez lo hemos escuchado para con Macri: Macri basura, vos sos la dictadura. Ahora diciendo Massa basura, vos sos la dictadura. Miren, de Massa se pueden decir muchísimas cosas, ahora emparentarlo con la dictadura, escuchen.
que el domingo se va a terminar definiendo es si fue más efectiva la estrategia que planteó el ministro de Economía, Sergio Massa, de llamar a una especie de referéndum sobre Javier Milei, sus propuestas, su conducta, su capacidad de poder ser presidente de la Argentina, o si efectivamente habrá sido más fuerte el cansancio, el enojo, la bronca que un sector de la sociedad de nuestro país tiene para con la clase dirigente política tradicional, de la cual, por supuesto, forma parte el propio Sergio Massa, y con aquella pregunta que se hicieron en el búnker de campaña de Javier Milei, después se lo volvieron a hacer o lo reforzaron cuando hizo su entendimiento con Mauricio Macri, si la pregunta vectora es, ¿queremos seguir como estamos o efectivamente queremos un cambio? Aunque ese cambio implique el temor de ciertas cuestiones desconocidas. Esa es la gran dicotomía que se define el próximo domingo. La semana que viene, por supuesto, la seguimos con más información. Muchas gracias.